¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, Cipriana Ramos, fue presidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, saludos. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país y esta decisión anunciada esta semana por Nicolás Maduro y su equipo económico, que consiste en obligar a entidades públicas y privadas a utilizar una doble contabilidad, usando como referencia el petro, esta figura que se inventaron, bueno, que no es reconocida, que además ha sido declarada ilegal por los Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, María Alejandra, hablar de ilegalidad e inconstitucionalidad del criptoactivo, criptomoneda y de todo lo que converge, confluyen alrededor, bueno, es caer más en lo mismo. Yo creo que lo que interesa aquí en este momento es de determinar, ¿verdad?, los contadores que van a hacer en este caso. O sea, las empresas tienen que comunicarse con quienes manejan el tema del sistema, ¿verdad? Porque hay que ver cuál es el alcance, si todos realmente tienen que ir a la doble contabilidad o solo aquellos que utilicen el petro. Si yo no utilizo el petro, no le doy sentido a una doble contabilidad, que va a ser un doble gasto, un doble esfuerzo, un doble personal. De verdad no tiene mucho sentido. Pero como aquí cualquier cosa puede pasar y no le importa que eso vaya a la estructura de costo y que eso incremente la inflación y que eso no tenga sentido, que eso no agregue valor, que realmente, bueno, quizás lo vamos a ver la semana que viene. Hay que esperar, ¿verdad?, quién emite el decreto, qué es lo que van a hacer. Por eso te digo, o sea, hablar de ilegalidad o inconstitucionalidad es rayar más en lo mismo. Claro, yo comento esta decisión del Departamento del Tesoro norteamericano que prohíbe las transacciones con lo que inicialmente era un criptoactivo, luego se transformó en una unidad de cuenta, porque ciertamente no le vemos el sentido a esta decisión, más allá de la intención, entendemos, de establecer esta unidad como digamos, forma de transacción interna en nuestro país. Por eso yo le pediría un comentario, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en la práctica, y es que las transacciones se han dolarizado parcialmente en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, hoy un grupo nos reunimos y estábamos conversando el tema y decimos, bueno, que el contador decía, bueno, lo que nos va a aliviar es, o sea, si fuese una sola contabilidad, eliminamos el poco de cero otra vez, ¿ok? Porque vamos a trabajar con petro que vale por encima de 1.000, o sea, según el Banco Central de Venezuela, 1.200, creo que cerró ayer 1.200 y tanto, 1.200, perdón, y hoy no sé a cuánto cerró, pero más o menos debe estar en el mismo orden. O sea, vamos a trabajar, pero si vas a trabajar con la doble contabilidad, vas a tener que utilizar más tinta, más papel, más espacio, más todo. O sea, no tiene, ni siquiera a eso hoy los contadores le veían sentido, ¿no? Porque ellos decían, bueno, o sea, que lo que está pasando es que le estamos eliminando los ceros a la moneda otra vez, de una manera u otra. Porque vamos a trabajar entonces con el petro, no con el bolívar. Claro, en la práctica lo que han dicho algunos especialistas es que el equipo de Nicolás Maduro ha decidido oficializar el fin del bolívar como moneda de cambio en nuestro país. No sé si eso se adapta a la realidad. Pero se va a adaptar a la realidad porque es lo que te están diciendo, que era lo que decían los contadores hoy. O sea, me estás obligando a hacer doble contabilidad, ¿ok? Cuando deja una sola y di de una vez cuál es la moneda, ¿eh? Porque me estás obligando a hacer dos cosas que no van a tener sentido. O sea, le estás eliminando los ceros a la moneda, pero de otra forma, no con una reconversión. Se los estás eliminando vía adopción de una moneda, ¿verdad?, que al final es eliminar el cero a la moneda actual. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos está pasando. La diferencia que utilizan para establecer el valor del petro. Uno puede mirarlo en la página web que tiene
esto que se ha creado el equipo de Nicolás Maduro, pero no sabemos a qué obedece su variación. ¿Qué puede decirnos al respecto? No, la variación de esto tiene que ver con la variación de la moneda. O sea, el petro va variando como va variando el tipo de cambio en las mesas de dinero. Así va variando el petro. O sea, cuando tú ves el valor del petro, lo vas multiplicando, lo vas dividiendo por la moneda que tiene, y es que la variación es esa. O sea, eso que dijeron que la variación del petro era por el tipo por el valor del petróleo, eso no se ha utilizado nunca. Aquí no hay ningún respaldo que tenga que ver con el petro, con el petróleo. Pero como decía nuestra invitada del Petro ahora mismo, si usted revisa la página web, la página oficial de este criptoactivo o invento del equipo de Nicolás Maduro, está por encima de 1 millón de bolívares. Claro, 1.200.000 estaba ayer. Porque se ha venido creciendo el petro, porque ha venido creciendo en la misma proporción que crece el dólar. Pero ¿cuál es la referencia? Es decir, ¿cuántos dólares es un petro? ¿Se conoce, más allá de lo que se dijo inicialmente, aquello de medio barril de petróleo, ¿eso se conoce o no? No, es que no se trabaja con el medio barril de petróleo, se está trabajando en función del tipo de cambio que utilizan las mesas de dinero. Ese es el tipo de cambio que se está aplicando. Entonces, en base a eso, tienes una base de valor petro y haces la multiplicación entre el tipo de cambio del petro, más nada. ¿Y por cuánto se multiplique? Perdón que le pregunte. No recuerdo en este momento, María Alejandra, tendría que buscarlo, o sea, anoche lo vi, pero ahorita realmente no recuerdo qué valor se está utilizando. Pero, digamos, es un dato oficial, un dato que se puede revisar. Es un dato oficial que está en el portal del Banco Central de Venezuela. Ah, claro, perfecto. Está en el portal del Banco Central de Venezuela. De nuestra invitada que no le ve sentido que se utilice la doble contabilidad para aquellas empresas que no utilizan petros. ¿Cuál es la decisión que se ha discutido al menos en el sector que usted representa? No, lo que te dije antes, reunida con los contadores, hoy nos decían que no tiene sentido. O sea, tendría sentido para aquellas partidas o para aquellas empresas que utilizan el petro como unidad de cambio. Pero si yo no utilizo el petro como unidad de cambio, ¿por qué me obligas a llevar una contabilidad en petro? Pero todo esto es elucubrando porque no hemos visto ninguna disposición oficial. O sea, hasta las 3 de la tarde que yo revisé los portales de noticias, no hay nada oficial más que unas declaraciones. Ahora, yo le preguntaría qué sentido tiene. Evidentemente la pregunta es retórica, tomando en consideración las medidas que en el orden económico se han tomado y nos han traído hasta acá. Pero ¿qué sentido tiene? Los contadores dicen que el sentido es eliminar los ceros. Estás eliminando los ceros contablemente. ¿Por qué? Porque ya en la calle, ya en el mercado, el bolívar es lo menos que se ve. Tampoco se ve el petro porque lo que se maneja en la calle es el dólar. Claro, porque o sea, en el caso concreto del petro... Tú vas mañana al muelle pesquero, ¿ok? Y la gente lo que le está preguntando es cuánto me recibes el dólar. Tú vas ahorita a cualquier mercado de que están en la calle y la gente lo que está preguntando es cuánto me recibes el dólar. O sea, es muy poca las personas que pagan con bolívares. Entonces hay una dolarización de facto, ¿sí? Y ahora quieren también de facto, ¿ok?, llevarnos a una petrolización. Que sería solo de nombre porque es que no existe ese... Al final no va a existir, al final no existe. Al final no recuerdo qué economista dijo que es algo así como una estampilla. O sea, es la estampilla que vas a comprar para poder pagarle la emisión de pasaporte. Porque las tiendas que están trabajando con cripto no tienen petro, sino son criptos. ¿Mm? Son criptos. Ayer estuvimos en la Cámara Comercial de La Guaira, estuvieron Olmos y 2, 3, 4 invitados más explicándonos precisamente el tema, ¿verdad?, de los criptos y la economía en el país. Y la conclusión que se llegó fue, bueno, que lamentablemente eso no va a servir para nada.
Bien. Bueno, una medida más, ¿no? Que lamentablemente no va a tener ningún impacto para resolver. Es que lo que es ni siquiera una medida, porque una medida te viene a resolver un problema que tú tengas en la economía, un problema que tengas en la sociedad, un problema que tengas. O sea, hay medidas que son buenas o malas, pero que tienden. Esta no, eso no es ni siquiera una medida. Esta es una orden que están dando para ellos corregir el sistema monetario del país vía la eliminación de los soros, pero no vía la eliminación del cono monetario o la modificación del cono monetario. Ahora, ¿cómo se entiende que hayan decidido indexar los créditos comerciales al dólar? ¿Por qué no lo hicieron al petro? Porque es que realmente ellos saben que el petro no tiene ningún sentido, porque no se maneja petro, porque la economía mundial no se maneja en función de otra moneda, sino es el dólar y el euro y otras monedas. El petro, lo dijiste en un principio, el petro inclusive, ¿verdad?, está prohibido por la comunidad internacional, que nosotros hicimos el petro. O sea, aquellas empresas nacionales que utilizan el petro pueden ser sancionadas si tienen comercio internacional. Bien, de momento habrá que esperar que aparece publicado en Gaceta Oficial. Tenemos que esperar, pero lo que deslumbramos en lo que hemos discutido es que no va a servir para nada, que lo único que nos va a hacer es más costoso nuestras operaciones a quienes llevan contabilidad formal. Y la referencia es la página web del petro. Del Banco Central de Venezuela, por supuesto. O sea, darle un poquito de legalidad a la cuestión, la referencia a la página del Banco Central de Venezuela. Cipriana Ramos, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Fue presidenta de Consecomercio, expresando opinión, análisis acerca de este tema, una medida, como ha dicho, inocua, que no va a tener ningún impacto para resolver la grave crisis que afecta a nuestro país, pero que va a complicar aún más la situación de las empresas en Venezuela, las que quedan. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, y Povisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El tema sanciones no ofrece certidumbres. Uno no puede saber si de aquí a un año el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre quien tienen que hacerla, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre. Es decir, no, bueno, no, porque Cuba no, bueno, eran otros tiempos y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Pero el tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo con la emergencia humanitaria en nuestro país, comentábamos con ustedes, documento del secretario general adjunto para emergencias humanitarias de Naciones Unidas que estuvo en Venezuela. Él reconocía la gravedad de la situación y, entre otras cosas, advertía que los centros asistenciales en Venezuela, según sus palabras, estaban al borde del colapso. Esa fue la expresión que utilizó. Para hablar acerca de este tema en específico, saludamos en la línea telefónica a Unides Urbina, médico, pediatra intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gusto en saludarte. Saludo a tus oyentes. Gracias por el contacto. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de este diagnóstico, si lo podemos calificar de alguna manera, del secretario general adjunto de Naciones Unidas para las emergencias humanitarias, luego de visitar nuestro país. Habla del colapso inminente de los centros asistenciales en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, realmente la visita del señor Lowcock de la 8 de la Oficina de Asuntos Humanitarios realmente se apega a la verdad, pero evidentemente en tan poco tiempo él hizo un buen diagnóstico, entonces no estamos al borde de un colapso. Realmente, María Alejandra, estamos en un colapso del sistema de salud, evidenciado tanto por el señor Lowcock como por la señora Bachelet, la doctora Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos. Entonces, y esto lo venimos advirtiendo desde hace años, las sociedades científicas, la Sociedad de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, y bueno, lo que hacemos es visibilizar una vez más el terrible estado como está la salud en Venezuela. Ahora, sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Hospital de Niños JM de Los Ríos, ¿qué puede decirnos? Sí, en el Hospital de Niños realmente puertas adentro se vive una situación dantesca. No hay rayos X, no hay tomografía porque tiene el equipo dañado hace 5 o 6 años, se dañó el resonador magnético, no hay cómo hacer diagnóstico bacteriológico, no hay un 65% de déficit de insumos en medicamentos y suministros que en ocasiones ronda el 80%, no hay personal de salud por emigración de las enfermeras, del personal médico, por la inseguridad, por los bajos sueldos y más grave aún,
ni siquiera podemos suministrarle una dieta adecuada para el paciente, sino que cuando se puede se les da arroz solo, se les da pasta sola o arepa sola sin ninguna proteína, denunciado además por las madres, por las diferentes redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, un paciente que llega al hospital de niños, que usualmente vienen del interior de la República buscando una solución a su problema, en la meca de la pediatría venezolana, se consiguen que la situación es tan grave o peor o igual que la que viven en sus estados de donde vienen. Ahora, yo tengo que preguntarle al doctor Urbina, porque entendemos que incluso algunos servicios han sido cerrados por falta de insumos. ¿Qué puede decirnos? Sí, señor. Se ha cerrado, por ejemplo, la unidad de cirugía cardiovascular, el Hospital de Niños. Hasta el año 2000-2005 se hacían más de 300 intervenciones de alta envergadura en cirugía cardiovascular. Ese servicio fue cerrado. El servicio de cardiología, que es el único que hace cateterismo en niños en Venezuela para hacer diagnósticos de cardiopatías congénitas y llevarlos a la mesa operatoria, probablemente va a cerrar en diciembre por la falta de personal, por la falta de equipos. El equipo del cateterismo tiene más de 19 años, demasiado bueno ha salido. Entonces, y así vamos viendo los servicios de bacteriología, no hay cómo hacer bacteriología. El servicio de laboratorio, que era uno de los servicios más grandes en Caracas, tenía 18 secciones, hoy apenas trabaja con 3, hematología, orina y heces, y de forma intermitente. No hay agua en el hospital. El servicio eléctrico falla, cuando se va la luz tenemos 2 plantas prestales en el de Caracas que apenas de 750 kilovatios que consume el hospital apenas pueden surtir 75. Entonces los quirófanos, de 7 quirófanos solo funcionan 2. Entonces es una desidia, porque según dice el informe del señor Lauco, él ha estado hablando con altos personeros del gobierno y dice que lo que falta es intención política, pero es que tenemos más de 15 años hablando de que los hospitales están en colapso. Y María Alejandra, cuando uno viene al interior de la República, yo estoy ahorita en San Fernando de Apure y mañana voy a visitar el hospital de acá de San Fernando de Apure, la situación es 3 veces peor de lo que sucede en Caracas. Lo que pasa es que en el interior de la República no tienen la trascendencia que tienen hospitales como Hospital de Niños, Hospital Universitario, Maternidad, Concepción Palacios. Hay un extracto de este documento del secretario general adjunto de Naciones Unidas que nos preocupa especialmente porque él advierte que los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que están adquiriendo mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y desinfección básica. Yo le pediría un comentario, porque lo que nos llama precisamente la atención es que Naciones Unidas esté al tanto de esta situación y, las autoridades competentes, no existe una exigencia de las autoridades a las autoridades competentes para que tomen medidas y evitar que esto ocurra. ¿Qué puede decirnos? Realmente es cierto. Cuando no hay agua en los hospitales, usted no puede ni siquiera lavarse las manos, que son la principal causa de infección. Y estas enfermedades que se llaman ahora infecciones asociadas al cuidado de la salud, normalmente se suceden en los hospitales en un promedio aproximado a nivel internacional entre 3 a 5% de los pacientes. Pero en Venezuela, que no hay agua ni para lavarse las manos, evidentemente, no hay jabón ni cloro para limpiar los pisos, eso hace que las infecciones aumenten. Al no haber aire acondicionado en las áreas donde tiene que haber una temperatura adecuada para evitar la proliferación de bacterias, evidentemente nuestros pacientes están más expuestos con mayor riesgo, y eso da cuenta, el año pasado murieron 35 pacientes o 33 pacientes en la unidad de diálisis del Hospital de Niños porque no se le ha hecho el mantenimiento requerido a la planta de ósmosis inversa. Se contaminó la planta y se contaminaron los pacientes que fallecieron no por la patología de base, como dijo uno de los tantos ministros que hemos tenido, sino que además se infectaron, y además al no haber los antibióticos adecuados por la falta de insumos, evidentemente eso fue una combinación perfecta para que estos pobres niños fallecieran. Y lo más grave de todo es que no hay nadie que le dé la cara ni una respuesta a esta familia que quedan devastadas, primero por el consumo que tienen por la enfermedad crónica de sus pacientes, y menos porque a pesar del esfuerzo que hizo la familia y los médicos, al no tener los insumos adecuados, estos pacientes se contaminaron y fallecieron. Ahora, doctor, le traslado la inquietud, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, porque esto raya en un... hablo de la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras
la privación de acceso a medicinas. Insisto, yo le pido un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, totalmente. Esa es una violación permanente por parte del Estado venezolano de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primero, a una salud adecuada. Y segundo, se le violan los derechos como ciudadanos porque no tienen dónde ir en situaciones de extrema gravedad, como en los casos que tienen que ir, lo que se llama el ruleteo por los diferentes hospitales, porque todos los hospitales están sufriendo de la misma mismo problema. Lo que pasa es que cuando somos centros de referencia, como hospitales cabecera de distrito sanitario, u hospitales como los de Caracas, Hospital de Niños, Universitario y Maternidad, por supuesto tenemos mayor cantidad de afluencia de pacientes que vienen del interior y las pocas cosas que eventualmente surten son insuficientes. Entonces una violación permanente de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y eso se ha denunciado desde hace más de 10 años, 15 años. Permanentemente hacemos llamados de atención al Ministerio, la Fiscalía, la Contraloría de la República, se han hecho oídos sordos. Y te insisto en que tenemos más de 10 años haciendo esto, porque entonces siempre salen con el bendito bloqueo que sirve para todo. El bloqueo tendrá 2, 3 años y nosotros venimos advirtiendo este deterioro desde hace más de 10 años en la salud de los pacientes. En este caso estamos hablando de los niños, pero la misma situación corren y la misma suerte están corriendo los pacientes adultos. Ahora, el bloqueo no ha afectado para nada la cancelación de los compromisos que tiene el equipo de Nicolás Maduro con Rusia. Yo le pediría un comentario, lo conversábamos la mañana de hoy con el doctor José Félix Olet. Se han cancelado más de $3.000 millones en los últimos meses a Rusia, y sin embargo, solo con 9 millones, usted me corregirá si me equivoco, se pondría en marcha otra vez el acuerdo que tenía firmado Venezuela con Italia para el trasplante de médula de nuestros niños. ¿Qué puede decirnos? Totalmente de acuerdo. Entonces pagan a Rusia, le pagan a China, importan perniles según aparentemente o supuestamente van a llegar un poco perniles que salen en una cantidad exorbitante de euros, compran armas, compran bombas lacrimógenas y gases tóxicos para amedrentar a la gente cuando salimos a protestar, ejerciendo nuestro derecho democrático que está consagrado en la Constitución, pero entonces no hay dinero para o dinero multimillonario para pagar esas inmensas comitivas que van a los diferentes eventos internacionales a gastar dinero, porque lo que se después aparecen es comprando cosas en las tiendas más caras del mundo, pero no hay dinero para salud, ni para educación, ni para bomberos, ni para maestros. Entonces uno no entiende si el bloqueo es para una cosa y no para otra, cómo se habla de un bloqueo en este país. Finalmente ayer reponíamos declaración de familiares y advertían que hasta 10 pequeñitos este año. Doctor, ¿qué puede comentarnos? Perdón, María Alejandra, que te perdí el audio en estos Doctor últimos Urbina, segundos. ¿me escucha usted? Aló. Aló. Su comentario sobre este dato que daban ayer, no, creo que el doctor Urbina no me escucha. No, lo te escucho entrecortado. No me escucha a mí. Vamos. Aló. Doctor, sobre el número de niños que ha fallecido este año en el JM. Ah, sí, es una cifra dantesca. 33 pacientes murieron en el año pasado por la contaminación de la máquina de diálisis. Como 12 pacientes por la falta de trasplante de médula ósea, como tú bien decías, por 9 millones no hay como reanudar el convenio con el Hospital Niño Jesús de Italia, pero sí hay para pagar esa cantidad en armas y cosas suntuosas para la gente del gobierno. Entonces, oye, de verdad que estamos sufriendo una paciente dentro de un hospital cuando supone que la función de un hospital es recuperar la salud de los pacientes. Doctor Unia, soy director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el diagnóstico del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Emergencias Humanitarias. Él solo 48 horas, me parece, que estuvo en nuestro país, o 72 horas, dijo que había observado que el sistema de salud estaba al borde del colapso en Venezuela y que muchos hospitales carecían de infraestructura básica de agua y electricidad. Estamos hablando de un país petrolero, miembro de la OPEP, que manejó, una administración que manejó más de 1 millón de millones
sencillamente inexcusable. Vamos a la pausa. Regreso con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para atender a sus comensales, Bueno Restaurant abre sus puertas a las 8 de la mañana de lunes a domingo y te ofrece desayunos, almuerzos y cenas insuperables y sabrosísimas. Date el gustazo y concursa desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre y gánate la camioneta Toyota del año, full equipo y 0 kilómetros. Bueno Restaurant, para comer lo mejor y lo que tú quieras. En la sexta avenida entre tercera y quinta transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para comer y ganar como nunca. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche.
solo por RCR Deporte, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR, 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Audiencia Nacional Española autorizó la extradición del mayor general Hugo Carvajal a Estados Unidos, según la agencia Associated Press. El pasado mes de septiembre, la justicia en España había negado la entrega a las autoridades norteamericanas que lo investigan por los delitos de pertenencia a organización criminal o terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas en el contexto de sus relaciones con las FARC. Según publicó en su momento la periodista Sebastiana Barradas, especialista en la fuente militar, bueno, este oficial venezolano había tejido una red, una poderosa red de inteligencia en nuestro país cuando ocupó cargos de responsabilidad en su momento durante la administración del expresidente Chávez. Para hablar acerca de este tema, las implicaciones del tráfico ilegal de drogas en Venezuela, la información que podría aportar este oficial. Saludamos vía telefónica a Luis Isquiel, él es abogado, pues conoce perfectamente el tema que nos ocupa, sobre todo tomando en cuenta lo que han planteado como solución a la crisis en materia de inseguridad, el denominado Plan País. Doctor Isquiel, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema. Sabemos que no conoce de pronto los detalles del caso del general Carvajal, pero sin duda alguna, bueno, es un problema que habrá que enfrentar en algún momento determinado en Venezuela, sobre todo si se inicia una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? No, evidentemente, los informes de la ONU señalan que Venezuela es uno de los puentes más importantes del narcotráfico internacional. Es conocido, bueno, tenemos al lado al país que produce mayor cantidad de cocaína en el mundo, que es Colombia, sobre todo a través de las organizaciones guerrilleras, la FARC, el ELN principalmente, y esa parte de esa cocaína pasa a nuestro territorio y de acá sale por distintas vías. Una de ellas, la vía marítima, a través de grandes barcos, pero también a través de pequeñas embarcaciones, como por ejemplo desde Sucre, desde el estado Sucre hasta Trinidad y Tobago. Ya hemos mencionado muchas veces que la ONU ha certificado que más de la mitad de los cargamentos de cocaína que por vía marítima intentan llegar a Europa salen de los puertos venezolanos, y la otra vía importante son pistas clandestinas ubicadas principalmente en los estados Apure y Zulia, desde donde salen avionetas principalmente hacia Centroamérica, hacia Honduras, de ahí pasa la droga a México y de México a los Estados Unidos. Entonces esto es una realidad grave que tiene tiempo ocurriendo, y por fin la justicia norteamericana pareciera que está a punto de tener físicamente a Hugo Carvajal, al cual lo están buscando desde hace ya bastantes años. Creo que fue en el 2008 que fue detenido en Aruba, y bueno, ya conocemos todo aquel episodio que terminó con su liberación, pero pareciera que están a días los americanos de tener a una persona que tiene seguramente muchísima información acerca de cómo opera el narcotráfico en Venezuela. Está señalado de pertenecer a una organización denominada el Cartel de los Soles, donde aparentemente hay otros funcionarios militares allí involucrados. Es muy importante saber qué va a decir acerca de eso, y también acerca de la relación del régimen de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros, específicamente con la FARC. Entonces, a partir de que los americanos tengan a Hugo Carvajal en sus manos, él va a tener dos opciones: o enfrentar completamente cargos que van desde de un mínimo de 10 años hasta la cadena perpetua, o colaborar con la justicia americana y soltar toda la información que tiene acerca de estas dos cosas que te he mencionado. Bueno, yo le pregunto, doctor Isquiel, lo conversamos hace algunos días, porque en el caso concreto de un país como México, hace algunos días se vio una situación que es debatida hasta el día de hoy, y tiene que ver con este incidente en la localidad de Culiacán. Allí el cartel de Sinaloa obligó a las autoridades a liberar al hijo de alias el Chapo Guzmán, y finalmente el gobierno de López Obrador accedió, porque los cuerpos de seguridad se vieron
superados con el poder de fuego de esta banda criminal. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Cómo hacer frente a un reto? Hoy no sabemos las dimensiones del problema concretamente en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra. Mira, aquí actúan en Venezuela distintos grupos paramilitares y actúan megabandas criminales que tienen una importante organización, pero gracias a Dios todavía no han llegado al nivel de los carteles mexicanos. Es decir, no tienen ese poder de fuego que vimos en Culiacán, que terminó forzando al gobierno de López Obrador, a mi manera de ver, irresponsablemente, a liberar al denominado Chapito, al hijo del Chapo Guzmán. O sea, todavía las megabandas criminales en Venezuela no tienen ese poder de fuego. Hay otros grupos irregulares, como la FARC y el ELN, que actúan en Venezuela por complicidad con las autoridades, con la gente que hoy domina el Estado. Cuando esa situación cambie, cuando se produzca un cambio político en Venezuela y exista una nueva realidad, esas organizaciones no van a tener el apoyo de quienes manejan el Estado. Y a través de acuerdos de cooperación, principalmente con Colombia, que es el país de donde ellos pasan para acá y se regresan, y también con Brasil, esta gente va a quedar prácticamente sin ningún sitio a donde escapar, a donde ir, porque ellos están utilizando hoy a Venezuela como un aliviadero. Cuando no tengan respaldo de quienes dominan el Estado, esa situación va a cambiar y la circunstancia de ello va a ser muy difícil para continuar delinquiendo en nuestro territorio. Ahora, también lo comentamos hace algunos días, doctor Isquiel, en su momento el expresidente Chávez ordenó el retiro de los efectivos de la DEA que estaban en nuestro país, rompió ese acuerdo que existía con el gobierno norteamericano en el año 2005. Yo le pediría un comentario al respecto, si sería necesario retomar ese tipo de colaboración con autoridades de otros países para hacer frente a un problema tan grave como el tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Lo escuchamos. No, pero es que indudablemente. O sea, fíjate tú que el narcotráfico en Venezuela, que utiliza a nuestro territorio como puente, tiene contacto con distintas organizaciones criminales. La primera de esas organizaciones criminales son la FARC y los otros grupos colombianos que producen la cocaína. Y luego la pasan acá a nuestro territorio. Pero además, una vez que sale de nuestro territorio, también tiene que haber necesariamente contacto con organizaciones de delincuencia organizada que están en Centroamérica, en el caso de las avionetas que descargan la cocaína en Honduras, y también en Europa, en el caso de la droga que sale vía marítima hacia ese continente. También hay otra vía señalada en los informes de la ONU, que son avionetas que despegan desde acá y van a África también. Entonces allí también es necesaria la complicidad de pandillas, de organizaciones de delincuencia organizada. Entonces se trata de un delito transnacional que traspasa fronteras. Por lo tanto es muy necesario la colaboración entre los distintos organismos de estos países involucrados. Pero lejos de fortalecer estas alianzas, la dictadura que hay en Venezuela se ha dedicado a romper todas las estrategias de colaboración en la lucha contra este flagelo. Y desde el 2005 sacaron no solo a la DEA, sino también a la policía británica. Pero aparte, el régimen de Nicolás Maduro es desconocido por los principales países del mundo. No tiene relaciones y por lo tanto no puede establecer ningún tipo de acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Pero es que además, ¿qué interés va a tener un gobierno que conecta, que actúa en connivencia con organizaciones de narcotráfico para luchar contra esta situación? Entonces no hay ninguna motivación hoy para hacerlo, pero en el futuro, cuando se produzca un cambio político, es necesario restablecer y fortalecer unas nuevas alianzas con todos los organismos internacionales que luchan contra el narcotráfico. Bueno, doctor Isquiel, en Colombia, en su momento, la extradición de estos líderes de bandas criminales a los Estados Unidos marcó un antes y un después. Yo le pediría un comentario en el caso concreto de Venezuela. La Constitución lo prohíbe. Tomando en cuenta el estado de cosas y la dimensión del problema, ¿no sería necesario evaluar en el futuro la reforma de la Carta Magna para permitir este tipo de medidas? ¿Qué opina usted? Bueno, es muy probable, pero eso tendrá que ser evaluado en su momento por las personas que correspondan. Yo creo que hoy en día estamos en una situación parecida a la colombiana.
porque hoy no hay circunstancias para mantener detenidos acá a personas de alto nivel que estén involucrados en el tema de narcotráfico, que eso fue lo que motivó a los colombianos a tratar de reformar la Constitución para aprobar la extradición, porque los narcotraficantes colombianos, Pablo Escobar Gaviria como a la cabeza de ellos, le temían era una prisión en los Estados Unidos, no temían una prisión en Colombia. De hecho, Pablo Escobar Gaviria llegó a estar detenido en Colombia, de hecho él se construyó su propia cárcel, la cárcel de la Catedral, pero ahí tenía todas las libertades para hacer y deshacer. De hecho, él se construyó, repito, eso a su medida, con mesas de pool, piscina, o sea, es decir, eso no era una cárcel, eso era el sitio que él había decidido recluirse. Entonces, es muy probable, te repito, que esa discusión venga en el país donde se apruebe, por lo menos para delitos de lesa humanidad y delitos de narcotráfico, es probable que se llegue a esa discusión. Hoy es imposible, como tú lo señalas, porque nuestra Constitución lo prohíbe. Ahora bien, el caso de Carvajal, con el cual iniciamos esta conversación, es distinto porque es venezolano, pero va a ser extraditado desde España hacia los Estados Unidos. Doctor Luis Isquiel, gracias por atendernos, acompañarnos, abogado penalista, experto en seguridad ciudadana, profesor de criminología, expresando opinión y análisis acerca de esta noticia que publicaba la agencia AP sobre la decisión de la Audiencia Nacional Española de autorizar finalmente la extradición del mayor general Hugo Carvajal a los Estados Unidos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre comentamos información a propósito de la liberación del presidente Lula da Silva. Las primeras declaraciones dijo, según la Deutsche Welle alemana, ustedes fueron el alimento de la democracia que yo precisaba para resistir. Hay que recordar que al expresidente, al exmandatario brasileño lo condenan por corrupción. Esta es una de las investigaciones que hay en su contra, concretamente en el marco del operativo Lavallato, el autolavado, una gigantesca trama de corrupción que rodeó a la petrolera estatal Petrobras, salpicó a políticos y poderosos empresarios en Brasil. A él se le señala de favorecer justamente algunas empresas. Es la primera condena en su contra de Brasil entre 2003 y 2010.
todavía es un político ciertamente popular, pero habrá que ver qué ocurre. Esto, la liberación, parte de una decisión del Tribunal Supremo Federal que determinó que en tanto no exista decisión definitiva en todas las instancias, bueno, los ciudadanos en ese país no pueden estar presos. Comentaban ustedes que el Senado brasileño ha adelantado que va a discutir una reforma de la ley para que aquellos que sean sentenciados en segunda instancia tengan que estar recluidos. Esto va a tener un impacto sin duda alguna en el caso concreto de Venezuela. Saben ustedes, he señalado al expresidente Lula como uno de los responsables de la llegada de Odebrecht, la empresa Odebrecht, a nuestro país, una corporación que creó una gran red de corrupción en toda América Latina, la más grande que se haya conocido en la región. Las primeras palabras de Nicolás Maduro sobre la liberación de Lula da Silva, dijo que era para él una gran noticia para su corazón, insistimos. Bueno, he señalado Nicolás Maduro como uno de los responsables de la actividad de Odebrecht, al menos durante su administración, que significó una pérdida para el erario público de más de 30.000 millones de dólares según la causa que llevó en su contra en el exterior el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Julita Arcaya, en la producción Keller Caramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el invito de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.